verdad, estás en otro lado. tengo que corregirte, claro. Claro, en Sierra Chica, estás ahí cerca de la Es- Sierra Chica, ¿no? ¿En no, no, estoy Córdoba? en el Valle de las Sierras Chicas en Córdoba, Claro. en un pueblo que no se llama, ¿cómo dijiste? No, no, claro, Ojo de Oro, Agua de Oro. Es Agua de Oro y es un pueblo Claro. que, digamos, si vas para el lado de Tras la Sierra, cerca de Nono, te re perdés no llegar nunca a mi casa, porque es Estás en más en otra el punta. centro. Claro, en realidad yo estoy en un pueblo que se llama Agua de Oro, Claro. ¿no? Que está en las Sierras Chicas y que está, digamos, lejos de la capital de Córdoba, pero tampoco tan lejos, con una situación bastante de privilegio porque una autopista nos lleva en 35 minutos al aeropuerto. Así que, digamos, estoy perdido en la nada, no tanto, digamos. Claro, claro, Bueno, totalmente. pero lo cierto, ahora quiero decir, bueno, antes buenas noches a todos los que me están escuchando. Eh, necesito pedirte un minuto, Sí, cómo no. dale. Bueno, yo quiero decirles a los oyentes de este ciclo, habituales oyentes de este ciclo, que para mí, digamos que soy periodista de La Barría, es un gusto y un honor estar hablando con el autor de una novela muy hermosa que he leído en los últimos días, que cuenta la historia de un tocayo suyo, de Sergio Herrera, a quien yo conocí en el Diario Popular de La Barría, y, y Sergio Saracho, el conductor de este ciclo, es el autor de la novela que cuenta la vida que parece de película, en verdad, de Sergio, y, y lo ha hecho muy bien, digamos. Me pareció, cuando leí el libro, yo me reconozco periodista y escuchador de discos, digamos, Ajá. pero también lector, digamos, desde chiquito, y lector bastante entrenado, digamos. Y la verdad, Sergio, quiero felicitarte, hermano. Lo que ya te dije en privado, quiero decirlo públicamente ahora. Muchas El libro gracias. está muy bien, che, muy bien. Muchas Felicitaciones. gracias. Bueno, lo dice Víctor Pinto, que ha escrito varios libros también. Víctor, más allá de que hayas escuchado todos los discos que has escuchado, también has convivido con quienes, bueno, han sido los fundadores de un estilo de música, que han sido los grandes artistas, que han despertado pasiones. Yo decía al principio que creo, tengo entendido que fue León Gieco en el 78 que te animó a irte a Buenos Aires y ahí estar mucho más en contacto con todos estos artistas, ¿no? Claro, bueno, fue así. Claro, uno dice 1978 y, qué sé yo, para uno que ha vivido esta vida, digamos, es lejos, pero no tanto. Y claro, para las nuevas generaciones, estamos hablando del siglo pasado, en un tiempo en el que no había ni controles remotos, ni en la barría, ni televisión, bueno, por supuesto televisión en color no, pero ni siquiera televisión que se viera, digamos. Claro, con Solamente con un antena, poco de viento a favor y ciertas condiciones de humedad se podía ver algo de televisión, totalmente. radios AM y solamente, y, y el único teléfono celular que conocíamos era el zapatófono de la gente, del Superagente 86. Totalmente, claro. Claro, en Bueno, esa época, 78. claro, en esa, bueno, ni que hablar de cuestiones políticas, ¿no? O sea, un momento nefasto de la historia del país, eh, la noche pura, digamos, y, y así como se vivió muy tenebrosamente en tantos lugares del país, en Olavarría también se vivió muy duro eso, y en ese momento fue cuando yo hacía un pequeño programa de radio en Olavarría, que pasaba rock, eh, tuve la idea de producir un concierto, cosa que no pasaba habitualmente en la barría, de que hubiera un concierto de rock. A lo sumo pasaba algún grupo a tocar 25 minutos en la noche de Fomento Pueblo Nuevo, digamos, pero Claro. hacía un concierto donde la gente pagaba una entrada para escuchar a un artista, a una banda, y después pararse e irse, nunca había pasado. Y bueno, contraté a León Gieco con un amigo, contratamos a León Gieco
y digamos, o sea, el primer regalo que tuve fue la cara de asombro del artista cuando llegó a Olavarría y se encontró con que el productor del concierto era un pibe. Digamos, era un niño, ¿no? Ahora, Claro. yo me imaginaba grande, pero en realidad no lo era. Y bueno, fue muy bien, y después, 2 meses después, volvimos a hacer otro concierto suyo en Olavarría, y también fue muy bien. Y en el medio de eso, bueno, León todavía no era el León Gieco de hoy, quiero aclarar. Todos éramos mucho más chicos, y León todavía no había publicado, no había compuesto ni publicado Solo le pido a Dios. Y cuando me vio trabajando, bueno, León me dijo, che, vos no pensás irte a Buenos Aires, porque en verdad vos podrías trabajar en Buenos Aires. Y me dice, si te llegás a decidir ir a Buenos Aires, avísame. Dice, porque yo te presento a Spinetta. Me acuerdo que me dijo eso. Y bueno, y me fui a Buenos Aires, y León cumplió. Es uno de mis amigos. Bueno, imagínate, Sergio, estoy contando una historia que tienen 40 años. Claro. Y mirá, anoche hablé con León. Y bueno, y ahí estamos, qué sé yo. Después me pasaron un montón de cosas muy lindas, muy fuertes. Aprendí a moverme en una ciudad muy grande, muy distinta a lo que era Olavarría. Viví toda mi vida adulta en Buenos Aires. Tuve la fortuna de trabajar en lugares importantes, en momentos importantes. Llegué a escribir en El Desprecio Imaginario, a finales de los 70, que fue la gran revista de rock y cultura joven que tuvo la Argentina en ese momento. Después tuve la posibilidad de escribir en Humor en los años 80, y de escribir en Página 12 en el arranque de los 90. Digamos, cuando La Nata, el otro La Nata, Era el bueno. era el director, sí. Claro. Claro. Víctor, bueno, esta cercanía tuya con estos artistas te permitió ir registrando momentos íntimos, situaciones, y irlas guardando para reproducirlas en los medios de comunicación. Pero me imagino que a vos como persona te permitió humanizarlos, a diferencia de nosotros que lo vemos como ídolos, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa que me parece interesante citar de Caetano Veloso, que dice que a cierta gente es preferible conocerla de lejos. Claro. Yo he tenido la fortuna de conocer cosas muy hermosas de gente muy hermosa. Mirá, hoy justamente a la tarde tuve una reunión con un espinetómano, con un fan total de Luis Alberto Spinetta, que no podía creer lo que había encontrado en casa, pues yo tengo en un cuadrito un manuscrito que me regaló Luis a mitad de los 80, con la letra de Rezo por Vos y un dibujo al pie donde está un hombre bicéfalo, con la cabeza de Charly García y la otra cabeza de Luis Alberto Spinetta, que son los dos autores de la canción. Ajá. Bueno, y qué sé yo, Spinetta, te puedo decir, un tipo como lo imaginamos, digamos, divino, con mucha luz, que me llegó a decir cosas, Sergio, alucinantes. Me imagino. Querría contarte una que es muy pequeña, que no quedará en la gran historia, pero para mí fue muy importante. Yo me veía muy seguido con Luis por una circunstancia de trabajo. Yo estaba en ese momento trabajando en la logística desde Buenos Aires del equipo de Ushuaia a La Quiaca, ¿viste? El proyecto de León. Sí, sí. Bueno, tuve la fortuna de ser parte de ese equipo. Y lo veía seguido a Luis, y en ese momento que yo lo veía muy seguido, estaba yo por ser papá por primera vez. Y recuerdo que faltaba muy poquito para que naciera mi hija, que hoy tiene 32 años, y Luis me dijo un día, tomando mate en la pequeña oficinita donde yo hacía mi trabajo para el Ushuaia y La Quiaca, me dijo, prepárate porque vas a vivir una cosa muy importante en tu vida, muy alucinante. Me dice, ¿sabés que de tu casa
en un momento van a salir 2 y vuelven 3. Yo dije, qué bárbaro. Porque mirá que hay formas de hablar de tener un hijo, pero en realidad llevarlo a una figura así me pareció Impresionante. increíble. Escuchá, Sergio, ten en cuenta que en algún momento salen 2 y vuelven 3. Es maravilloso. Sí, 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 sí. Sí, 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 que ya nada va a ser como antes cuando Claro, vuelvas. Sí, no, sí, sí. claramente, sí, sí. Totalmente. Sí, sí, no solamente en la cuestión cotidiana de tu casa, en tu vida. En la vida, en la vida, sí. Bueno, yo Totalmente. tengo 3 hijos, 2 porteños y una nena cordobesa. Vivo hace 10 años acá en Córdoba. Ujú. Dejé Buenos Aires. Eh, la verdad, cuando me preguntan por qué dejé Buenos Aires, utilizo una figura futbolística. A mí me gusta mucho el fútbol, soy hincha de Boca, quiero Ajá, aclarar, ajá. y durante muchos años fui a la cancha todos los domingos, que Boca jugaba de local, era socio del club y tenía una platea. Así que tuve la fortuna de ver buenos tiempos de Boca. Y de chiquito, ¿viste? Todas las veces que pude, fui a ver al equipo. Y bueno, y yo siempre cuento que si en algún momento me fui a Buenos Aires fue porque me cansé de que en todos los corners te saltaran con el codo. Eso sentiste. Eso sentí, ¿viste? Yo dije, basta, ya. O sea, si empezamos así, si nos dedicamos a esto porque nos gustaba jugar a la pelota, Claro. ¿qué necesidad hay de que en todos los corners, ¿viste? Te tenés que estar cuidando de que el tipo que está al lado no te ponga el codo en la nariz, ¿viste? Entonces yo dije, no, esto no es para mí, ya está, y me vine a vivir a Córdoba y acá estoy muy bien. Víctor, y en esa área chica donde saltaban con el codo, alrededor tenías colegas periodistas o Sí. productores o gente de la... No, digamos, periodistas, Ah, mira, periodistas. mira, Claro, eso es lo que más te molesta, ¿viste? Porque es gente que también arrancó de la misma forma que arrancaste vos, claro. digamos. Todos empezamos por pasión, ¿viste? Sí, sí, Todos sí, sí, empezamos, nos hicimos futbolistas porque nos gustaba jugar a la pelota, ¿entendés? totalmente. Entonces, y llega un momento, ¿viste? Que vos decís, che, pero es necesario. ¿Viste? Entonces, acá donde no se plantea el mismo nivel de competencia y donde aparecen egoísmos y esa cosa fea que uno en un momento quiere descartar de su vida, Sí, sí. me pareció más sano, más lindo llegar a un lugar donde prácticamente tuve que empezar de cero, donde me había prometido no chapear nunca con trayectorias y logros, y, y se armó una comunidad muy linda acá en Córdoba, con el paso del tiempo, y ahora tengo mis amigos y tengo unos músicos que te recomendaría, que son bárbaros, y he conocido músicos de distintos lugares del país que seguramente en Buenos Aires no hubiese podido conocer, Ujú. ¿viste? Qué sé yo, ahí mismo de Neuquén, de la Patagonia, de Mendoza, he conocido unos proyectos musicales, proyectos artísticos en realidad muy interesantes, ¿viste? Muy interesantes. Qué lindo. Víctor, además de la gente del rock, uno te vincula directamente con la historia del rock, de los grandes del rock nacional argentino, pero también vos escribiste 2 libros sobre Atahualpa Yupanqui. Sí. Uno, Cartas a Nanette, y el otro, Este largo camino. ¿Qué te queda? ¿Qué nos podés trasladar de Donata? Bueno, antes que llegar a Yupanqui, yo querría decirte algo que creo y que tiene que ver, me parece, con la mirada sobre la música argentina. Yo creo que por una cuestión del centralismo porteño histórico, en la Argentina nosotros decimos, así casi repetimos de memoria, que la música argentina tiene 2 vertientes, digamos, ¿no? Sí, El tango y el folclore.
Viste que vos decís, la música argentina, tango y folclore. Sí. Y no, yo creo que hay un error ahí, que es producto del centralismo. El tango creo que es parte del folclore de la Argentina. Ujú. Digamos, porque no decimos, en la música argentina está el chamamé y el folclore. No decimos, está la chacarera y el folclore. ¿Por qué decimos está el tango y el folclore? Me Clarísimo. parece un error. Me parece que el tango es parte del folclore del país. Y yo creo que ya a esta altura han pasado 50 años desde las primeras canciones, 50 años que hasta los más fundamentalistas tratados de musicología hablan de que una música pasa a ser autóctona cuando supera la barrera de los 50 años y sigue viva. Yo creo que el rock argentino, con sus características tan particulares, ya es parte del folclore de la Argentina. Digamos, porque en principio, explicación lógica, la música de Lito Nevia, de Charly García, de Luis Alberto Spinetta y de Papo, Sergio, Sí, es parte de la banda sonora de nuestras vidas. totalmente. Entonces, ¿cómo no decir que es parte del folclore del país? Si es una forma de emocionarnos cuando nos vamos a pasar un mes a Estambul. Sí, ¿Viste? Escuchás una canción de absolutamente. Papo y se te caen las medias. Entonces, yo creo que ya a esta altura deberíamos partir también de esa premisa, ¿no? Entonces yo diría que no es tan alocado que alguien que está considerado dentro del ambiente del rock argentino un día se haya interesado en Yupanqui. Claro, Digamos, totalmente. porque es así, qué sé yo. Y tuve la fortuna, bueno, yo he tenido la fortuna, en realidad, un poco englobando el punto de comienzo de la charla esta que estamos teniendo, que vos decías cómo arrancó todo y qué sé yo. Yo creo que he tenido también la fortuna de estar en lugares adecuados, en momentos adecuados. Ujú. Entonces, una vez yo estaba produciendo un disco en vivo de Atahualpa Yupanqui en la Argentina, que se llamó Buenas noches, compatriota, era uno de los primeros proyectos del estudio y productora que estábamos poniendo en marcha con León Gieco y con Oski Amante, en Buenos Aires. Estoy hablando del año 97, 98. Ajá. Y conociendo al hijo de Yupanqui, cuando fui a gestionar la autorización para que se pudiera publicar ese disco en vivo, fue que te cuento esta historia porque vos que sos escritor te vas a dar cuenta de que te estoy contando y creo que la gente también lo va a advertir. Yo recuerdo que estaba en el pequeño departamento de Daniel Coya, el hijo de Yupanqui, y hablando de un disco, ¿viste? O sea, tratando de conseguir que me diera el ok para poder publicar ese disco, que finalmente me lo dio y se hizo el disco, ¿no? Bueno, lo cierto es que estábamos ahí hablando y yo vi que había en unas bibliotecas así en la altura, digamos, ¿viste esas cajas marrones donde se guardan papeles de archivo? Sí, ¿Viste? El cartón marrón. sí, sí, sí. Bueno, había un montón. Y le digo, Coya, ¿y ahí qué tenés? Me dice, no, dice, papeles del Tata. Y yo dije, ah, la mierda, ¿viste? O sea, cosas de Yupanqui, de Atahualpa Yupanqui. Y le digo, ¿y qué hay ahí? No, me dice, hay de todo. Me dice, hay escritos, poemas, manuscritos, No, cartas, me dice, miles de cartas hay. Entonces la primera cuenta que saqué, Sergio, cuando me dijo eso, yo dije, pero qué raro. O sea, Yupanqui habrá guardado las cartas que le mandaron. Porque cuando vos mandás una carta, no te quedas con el original. La mandás la carta. claro. Entonces la recibe el destinatario. Sí, sí. Le digo, pero ¿cartas de quién son? Y me dice, no, de mi viejo. Y le digo, ¿y cómo las tenés vos? Si se la mandó otra gente. Me dice, no, es que son cartas que le mandaba mi papá a mi mamá. Claro. Yo no sé si vos sabés quién es la compañera, quién fue la compañera de Atahualpa Yupanqui. Era una pianista franco-canadiense llamada Antoinette Paul Pepin, que llegó a la Argentina de jovencita, era pianista clásica, y que fue compositora de muchas canciones claves de Atahualpa Yupanqui. La música era de ella. Ah, mirá vos. Y ella, Nenette, ¿viste? Antoinette Paul Pepin,
se la conocía como Nenet. Nenet, muy buena pianista, firmó todas las obras que compuso con un seudónimo masculinizado. Entonces, cuando vos veas que en los créditos de una canción, por ejemplo, Chacarera de las Piedras, nada menos, o El Alazán, o Luna Tucumana, que dice de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro, No en me realidad digas que Pablo es del su Cerro... mujer. ¿Pablo del Cerro es Nenet? Pablo del Cerro es Nenet, que masculinizó su segundo nombre, Paula, y se puso Pablo, y como ella fue la principal impulsora de la casa en el Cerro Colorado, se puso Pablo del Cerro. Entonces, Pablo del Cerro es Nenet. No me digas. Claro, lo que pasa es que, imagínate en un mundo que siempre ha sido y sigue siendo, lamentablemente, muy machista, en un medio machista como el folclore, en un tiempo como aquel tiempo, ¿qué se hubiese dicho si Atahualpa Yupanqui aparecía firmando Chacarera de las Piedras de Atahualpa Yupanqui y Antoinette Paul Pepín? Claro. Yo no sé a cuánta gente no lo hubiese molestado. Y Pero resulta que, mirá bueno, vos. entonces las 7.000 cartas que estaban guardadas de una correspondencia mientras duró su pareja, digamos, pareja que se terminó con la muerte durante 50 años, esas cartas fueron las que yo leí, compilé y transcribí para el libro Atahualpa Yupanqui, Cartas a Nenet, digamos. Y tuve la fortuna, Sergio, también te lo cuento a vos, que sos escritor, porque te vas a dar cuenta, tuve la fortuna de pedir como condición para hacer ese libro que pudiera hacerlo en Cerro Colorado, en la casa de Yupanqui. Entonces estuve, gracias al adelanto que nos dio la editorial, estuve 6 meses viviendo en la casa de Yupanqui, trabajando el libro, en un ambiente ideal, imagínate. Y de ahí está también un poco, ahí también está un poco el comienzo de la historia esta mía de vivir en el medio del monte, digamos, porque yo ahora estoy viviendo en un lugar que, digamos, en Buenos Aires solamente un millonario puede tener 50 árboles, 3 algarrobos, por ejemplo, en el parque de su casa, solamente un millonario. Yo no soy millonario, pero bueno, y ahora lo puedo tener, digamos. Y yo creo que es producto de haber vivido esa experiencia en Cerro Colorado, y cuando estaba haciendo ese libro fue que el Coya me dijo, che, mira, acá te encontré esto del Tata que te va a interesar, y era 70 carillas escritas a máquina por Yupanqui de un libro que él había dejado inconcluso, que se llamaba Este Largo Camino, que eran sus memorias. Y yo después de tener 8 años en mi casa, que me carcomía la cabeza saber que tenía esos originales y que por supuesto no alcanzaban para un libro, Claro. cosas escritas por Yupanqui. Fue un libro que dejó inconcluso él, y después le encontré, digamos, un día leyendo un libro de otro artista, puntualmente Crónicas, volumen 1 de Bob Dylan. Ajá. Fue que ahí creí encontrar la forma de poder terminar el libro de Yupanqui. Y lo terminé planteándole al lector, a ese segundo libro de Yupanqui, Las Memorias, planteándole al lector el desafío de tratar de descubrir en qué momento se terminó lo que escribió Yupanqui y en qué momento empezaba yo a escribir en lugar de él. Porque en Claro. realidad lo que hice fue tomar escritos o monólogos o discursos de Yupanqui o entrevistas y después reproducir su forma de escribir. Entonces Su vos lo que lees, estilo. Claro. el estilo, claro, Claro. ¿viste? Porque el tipo tenía un estilo muy, muy particular y, ¿viste? En realidad fue una locura, porque imagínate qué loco tenés que estar para ponerte a escribir siguiendo el estilo de Atahualpa Yupanqui. Claro, pero Y venías, Víctor, de haber vivido intensamente esas cartas claro, entre esa pareja. sí, 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 no, y además te digo, fue una cosa muy fuerte eso, Sergio, porque en verdad fue meterme en la vida privada
En la intimidad, claro. Claro. Imagínate que me enteré de muchas cosas que no me interesaba saber. Por ejemplo, qué sé yo, en el libro están transcritas cosas importantes, como por ejemplo el relato que le hace Yupanqui a su mujer de cuando un viaje de Barcelona a París, llega a París y se encuentra con que está todo París pata para arriba, y después le dice a su mujer cuando ya le empieza a escribir desde el departamento: estoy viendo en la televisión rostros sangrantes de estudiantes. Estaba describiendo el Mayo francés. Claro, claro. Es increíble, ¿entendés? O sea, el Mayo francés por Atahualpa Yupanqui. Increíble. Impresionante. La llegada del hombre a la luna, bueno, qué sé yo, no sé, el golpe en la Argentina. El 76. Claro, bueno, pero además las formas que tenían entre ellos de tratarse, la intimidad, esos códigos que Sí, siempre hay en la sí. pareja. No, escúchame, si agarraba esas cartas un psicólogo, se hacía Claro, también un libro, porque, digamos, yo advertí que en un determinado momento, o sea, él empieza a decirle, empieza al principio de los 50, ¿viste? Cuando se formaliza la pareja, él le decía Nenet, y la trataba bueno, como se trata a una novia, ¿viste? Con, con gestos de amor. Y después cuando va avanzando la edad y se ponen grandes, ¿sabés que él le decía mamá? mirá Cuídate vos. mamá, le decía. ¿Viste? O sea, de diván. Sí, 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 sí. Y el libro, yo no quiero spoilear el libro, pero bueno, corresponde contarlo. El libro termina, bueno, Nenet murió antes, Nenet murió un par de años antes de que muriera Yupanqui. Entonces la última carta del libro es la única carta que no está dirigida a Nenet, sino que Yupanqui se la dirige a su hijo, y donde cuenta él que solo está en el mundo, Porque ya no están ¿viste? en el... Porque ella ya no está. Claro. Entonces le dice al hijo que tuvieron los dos, le dice: aún recuerdo el rostro sereno de tu madre. Y en la postdata firma Tata, ¿viste? Y en la postdata dice, otoño en París, frío por dentro y por fuera. Fa. Víctor, lamentablemente tenemos que terminar esta conversación. Yo me quedaría horas Bueno, hablando hagámosla y algún día. disfrutando. Dale, dale, hagamos de esta una primera parte. Sí, pero y si no, venite a Córdoba y nos tomamos un vinito acá y nos tomamos un mate y seguimos charlando. Y bueno, va a ser medio difícil invitar a todo el mundo que está escuchándote, que mucha gente, ya sé, pero bueno, ya se dará. Y te quiero agradecer mucho, Sergio, del llamado. No, 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 el agradecido soy yo. Imagínate el placer, el honor que estamos teniendo aquí, de brazos cruzados en silencio, escuchándote, escuchando lo que has vivido y esas anécdotas y tus reflexiones. Víctor, un verdadero placer. Te mando un fuerte abrazo, lavarriense. Que andes bien. Quiero Abrazo decir una grande. última cosa. Sí, ¿Tengo un segundo? sí, sí. ¿Saben ustedes, les hablo a los oyentes, ¿saben ustedes por qué Sergio Saracho no pasa frío en Neuquén? Porque de pibe estuvo en la barriga. Totalmente, claro. No te hace mucho frío. Un abrazo. Totalmente. Abrazo grande, Chao, Víctor. hermano.